pero ya tenemos al próximo invitado Sí, también. por eso. Para hablar de otro tema muy, muy interesante y que ha cobrado gran actualidad. A mí este tema me desvela, te tengo que decir la verdad, porque pienso un poco en cuáles son las repercusiones de esto. Vamos a presentar primero al entrevistado, si te parece, es el Por doctor supuesto. Alberto Máquez. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor es consejero de la Magistratura de la Nación y también es el presidente de la Comisión de Acusación, justamente en el marco del Consejo de la Magistratura de la Nación, en una semana en la que el Consejo estuvo muy, muy en boga y en la conversación pública, entre otras cosas por la destitución de un juez, que es el juez López. El 18 de agosto, fue la semana pasada, hubo una manifestación, incluso ahí en Libertad 731. Sí, el juez que fue destituido es Alfredo Eugenio López, que estaba a cargo del juzgado número 4, federal número 4 de Mar del Plata. Fue destituido como corresponde en el proceso establecido dentro del Consejo de la Magistratura. Así es, ahora vamos a profundizar justamente en el proceso, pero la consecuencia es, bueno, justamente la destitución a partir de una serie de comentarios de numerosas índoles, pero entre ellas antisemitas. Hubo también comunicados de la DAIA. ¿Qué implica la destitución de un juez, doctor Máquez? ¿Cómo le va? Bueno, primero buenas tardes, felicitarlos por este estreno, muy lindo el lugar. Éxito no les voy a desear porque ya lo tienen. Así que, ¿qué significa? Bueno, desde mi punto de vista significa que se hizo justicia como debe ser. Fue un proceso largo, no la gente se remite específicamente al jury, pero esto es producto de un proceso largo. Comenzó en la comisión de acusación, que como bien decías presido, a través de una serie de denuncias, entre ellos gente de la colectividad, la diputada Amejet, la DAIA, personalidades e incluso particulares. Los posteos fueron innumerables. En la causa se trataron aproximadamente, que reconoció, entre 15 y 17, pero habrá habido más de 50. Por una cuestión de respeto. No quieran censurar al doctor, viejo. Ahí está. Bueno, pero Claro. ¿por qué decía que me desvelaba este tema? Me parecía que era importante. Porque veo un revival. Ahora vamos a ver también después videos de lo que ocurrió justamente ahí en la Puerta de Libertad, en el Consejo de la Magistratura. Un revival de ciertas prácticas, ciertos influencers bajo, digamos, este barniz del nacionalismo, que son lisa y llanamente nazis, o sea, con expresiones antisemitas, pero también eventualmente hemos también visto otros abogados y eventualmente comunicadores, periodistas, diciendo que hay que tirar napalm en el conurbano. Digo, hay como, se está empezando a tornar ciertamente laxo una parte de la conversación, creo yo, y naturalmente los jueces son parte de la sociedad. Esto para mí me parece hiper preocupante, mientras cada vez, al menos cobran la escena pública, numerosas causas vinculadas a jueces, no por sus dichos a veces, pero sí eventualmente por su proceder. El Consejo de la Magistratura está trabajando en eso, nos interesa profundizar en eso, pero bueno, justo lo interrumpimos porque se había cortado el micrófono. Claro, de cómo comenzó este proceso para lograr la destitución posterior. Este proceso comenzó a raíz de una serie de denuncias que no sé si alcanzaste a escucharme, pero que provenían desde la diputada Mejet hasta DAIA, hasta AMI, hasta un montón de personas y personalidades de la colectividad. Pero lo importante es que es un discurso de odio. No, lo importante no es que sea contra la comunidad israelita. Podría ser exactamente igual si fuera contra otra comunidad o contra otro componente social, ¿nos entendemos? Y que además conllevaban una serie de barbaridades, los reconocidos por el juez destituido, que es un juez federal de la Nación. Convengamos que no es poca cosa. Claro, no es lo mismo ser federal, juez federal, que un juez local. A ver, vos no llegás a juez federal porque fuiste al kiosco de la esquina y le dijiste, ¿tenés un juez federal y lo compro? No llegás así. Se supone además que esto conlleva una madurez. Pasó primero por la comisión que presido, que es la de acusación,
pasaron infinidad de testigos, todos los testigos que quiso proponer la defensa fueron aceptados incluso para declarar testigos que te diría, parecía que iban a declarar por la acusación y no por la defensa. ¿Por qué? Porque eligieron a todos los que hubiéramos elegido como acusadores, entonces nos obviaron ese trabajo. La verdad es esta. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Habría que preguntarle cuál fue la estrategia. Porque la estrategia, incluso hasta cuando se lo cita, cuando un juez lo citas primero por artículo 11, que reglamentariamente quiere decir, mire, señor, contra usted esta denuncia. Para que usted se entere, la denuncia dice tal cosa. Después lo citás por artículo 20, que es algo así como la declaración indagatoria, que es el primer elemento o la primera situación de defensa que tiene el magistrado. En ninguno de esos casos manifestó ningún tipo de arrepentimiento ni de confusión. Es más, el juez no mostró arrepentimiento. Jamás, en ningún momento. Al contrario, redobló la apuesta. En las reuniones que había, convocaba con unos, por las redes sociales, camaradas, posteando como fondo un falcón verde con la esvástica en la puerta. ¿Eso lo hizo López? Por supuesto. Los invito a que mañana me acompañen a la comisión de acusación en tal calle, en tal piso, a tal hora y qué sé yo. Y venía con un montón de gente. Eso, tenemos justamente un video en relación a esto, a lo que estuvo pasando en la Puerta de Libertad 731 y esta convocatoria que, bueno, trajo algún tipo de fruto porque alguien lo acompañó y no ocultaron tampoco este tipo de discursos. En lo más mínimo lo ocultaron. Ahí tenemos el video. Si lo podemos ver. ¿Va a estar como solo o con un grupito nada más? Con los abogados. Con los abogados nada más. Y los fiscales me acusan. ¿Qué es lo que piensa que va a pasar? No lo sabe. No tengo la bola de cristal. 50 y 50 está, ¿cómo estamos? No. Nadie puede hacer. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo los traidores y cobardes! ¡Fuera Israel! ¡Fuera sionista de Argentina! ¡Miserable! Los traidores serían los del Consejo de la Magistratura, digamos, ¿no? Los que lo condenan, los que... Ponele. Yo digo que podría haber ido en un caballo blanco como San Martín. Claro, ¿y cuál fue la principal defensa? ¿Qué es lo que argumentó el juez? No, que él estaba... O sea, ¿bajo qué argumentación? La argumentación es que él estaba en su derecho, como cualquier otro ciudadano, de manifestar lo que pensaba, en principio, pero él no es cualquier otro ciudadano, es un juez federal, y cuando vos posteás, entre otras cosas, yo dije que no me iba a referir, lo refiero como ejemplo, judío víbora, vos no merecés tal cosa, los vuelos a Israel, ¿son de ida o son de ida y vuelta? Y firmado juez federal López, no pusiste Josecito de la Costa, pusiste juez federal López, o sea, estás chapeando de una manera que me parece que es absolutamente incorrecta. Nadie lo cuestionó por sus sentencias. La defensa en un momento dado me dice a mí, 40 años de vida intachable como magistrado. Y le digo, hace 40 años existían las redes sociales, dígame, doctor, hace 40 años que estaban las redes sociales, porque hace 40 años no había ni teléfono celular. Si este señor hubiera tenido las redes sociales hace 40 años que ya no era más juez federal. Es simple, a ver si nos entendemos. Sin ir a las barbaridades diminutas, pero esta convocatoria, que es absolutamente, desde mi punto de vista, intrascendente, porque cuando el Consejo se conmueve por la cantidad de gente o por lo que le dicen, es como el director técnico que cambia de jugador cuando la hinchada se lo está pidiendo. Es un apriete, de alguna forma, Tal ¿no? cual, es tal cual. Es más, yo personalmente me ha tocado en alguna situación levantarme y pedirle al presidente del jury que desalojara la sala porque no se podía trabajar en esas condiciones.
porque admitir insultos, agravios, era una cosa muy, pero muy bizarra, no era que llevó cantidad de gente, no, era una cosa muy, pero muy molesta, e incluso creo que fue muy mal calculada desde el punto de vista desde lo que podría ser su defensa en cuanto a su postura. En ningún momento no solo no mostró arrepentimiento, sino que dobló la apuesta en toda situación. De cada reunión a cada reunión él multiplicaba, y las mismas audiencias que se repitieron en acusación se volvieron a repetir en la etapa del jury. O sea que es como un revival de todo eso. Podría haber, si quisiera, si tuviera vocación, si tuviera voluntad, si estuviera en su inteligencia, haber cambiado el discurso, pero no lo hizo, lo profundizó. Después se intentó mezclar las cosas, que si el Holocausto, que si Palestina, que si Netanyahu. La verdad que en Libertad 731 lo que estábamos tratando en el Consejo no era nada de eso. Estábamos tratando las expresiones hechas a través de las redes de un juez federal. Justamente por eso le quiero preguntar cuáles son las obligaciones que tiene un juez federal, para que aquellos que nos están viendo entiendan de por qué es tan importante que el juez mantenga la ética, la imparcialidad y que sea objetivo. Hay algo que lo conocemos todos, y es que dicen que los jueces deben expresarse por medio de sus sentencias. Yo creo que podríamos extendernos un poco más, que los jueces pueden tener opinión, pero pueden tener una opinión adecuada y formada en función del cargo que ocupan. Ser juez implica una serie de responsabilidades que no son menores, que los involucran, que los comprometen, que así como muchas veces alguien dice que es un estamento privilegiado, yo no creo eso, creo que hay gente que tiene que asumir una responsabilidad muy importante. Creo que nunca se tienen que olvidar que son jueces porque primero fueron abogados y porque siguen siendo abogados, mal que les pese a muchos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el equilibrio y el sentido común. El sentido común lo tiene que tener cualquiera profese o practique la profesión que practique. Y en este caso, la verdad que de lo que careció totalmente fue de sentido común. Porque no hubo un solo hecho, pero un solo hecho que mitigara las razones por las cuales lo llevaron a ser denunciado y a ser enjuiciado. En el Consejo de la Magistratura, ¿qué otras causas se están llevando contra otros jueces y por qué razones? Perdón, quiero aclarar algo que me parece muy importante. Es un juez que fue enviado al jury de enjuiciamiento con los votos de los integrantes de la comisión de acusación. Es un juez que fue votado para ir al jury de enjuiciamiento con los 20 votos del Consejo de la Magistratura. O sea que fue unánime, la decisión fue del Consejo unánime. En su totalidad. No hubo una sola voz que lo hubiera defendido o sugerido o se hubiera abstenido. Eso me parece que es muy importante. Es un dato. ¿Ha ocurrido antes esto, de que sea unánime? Creo que sí, o si no, con una abstención o dos. Pero como el caso de López, para mí fue el más elocuente. Yo dije que para mí esto es una bisagra en la justicia. Para mí estoy convencidísimo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un antes y un después. Que no tiene que ver con los semita y antisemita, a ver si nos entendemos. Tiene que ver con el respeto que todo juez le merece, y más en el caso de un juez federal, a la sociedad. Porque ese respeto, ¿qué hace? Te garantiza que vas a ser juzgado con imparcialidad. Cuando vos tenés un prejuzgamiento, muchas veces sucede que estamos por votar en el plenario y el presidente, que es el presidente de la Corte Suprema, se abstiene, pero se abstiene porque eventualmente puede ser un caso que llegue a la Corte. Si él votara, estaría prejuzgando. ¿Nos entendemos? Quiere decir que cuando vota, vota con una conciencia plena y absoluta. Su voto vale tanto como el mío, como el de cualquier otro, pero tratándose de un juez,
es porque tiene en mente cuál es la conducta que el juez debe adoptar. Los abogados lo sabemos, porque nosotros mismos también estamos sometidos a ese tipo de conductas. Cuando subimos un escrito, o los que somos más viejos y teníamos el papel, lo hacíamos en forma respetuosa. Y yo, que integré el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados en varias oportunidades, me tocó ver casos donde los propios jueces hacían una cuestión de disciplina contra un abogado porque entendían que se habían dirigido hacia él de manera irrespetuosa. Imaginémonos nosotros, para el común de la gente, el problema que hay es que se cree que la justicia está hecha para los jueces, para los abogados, para los auxiliares. La justicia está hecha para la gente. Entonces lo que hay que cambiar es el viejo paradigma. No es que la gente tiene que estar cerca de la justicia e imbuirse de cómo funciona. Es la justicia la que tiene, con términos claros, que acercarse a la gente y decirle claramente cómo funciona. Y esto es lo que sucedió en esta cuestión. Acá hubo mayoría, hubo sobrados elementos, se lo sancionó por 17 posteos y había más de 50, uno peor que otro, y el hecho de convocar a la gente en la forma en que fue convocada, incluso la forma en que se manifestó una vez que se dio el fallo del jury, en lo personal yo entiendo que fue una amenaza solapada hacia los integrantes del jury. Ustedes son unos traidores, ustedes son los próximos, señalándolos con el dedito, fue todo desafiante. ¿Y cómo evita el Consejo de la Magistratura que ingrese al Poder Judicial un juez o una jueza nazi o que tenga otro tipo de expresiones de odio? A través de los elementos que tiene, de las comisiones que tiene, cuando se recibe una denuncia y en el momento en el que se hace el procedimiento de selección de magistrados, hay diferentes etapas donde de pronto, cuando uno toma una determinada prueba escrita y la corrige, claramente ve el sentido, quien le toca corregirla, que tiene aquel que está respondiendo y califica en tal sentido. Y acá me quiero detener en algo que está bastante en discusión, que es el famoso reglamento que sugirió 2 de los 3 miembros de la Corte para modificar o para aceptar y votar. Yo personalmente fui uno de los que dije expresamente que yo no votaba ningún tipo de reglamento a libro cerrado, y lo sostengo. Alberto, ¿querés poner un poquito en contexto de cuál fue la conversación en relación a la modificación del reglamento? 2 jueces de la Corte, el doctor, a excepción de los 3 jueces, a excepción del doctor Rosati, los otros 2 jueces elaboraron un proyecto de reglamento que sometieron y que presentaron en una especie de audiencia pública donde fuimos invitados los integrantes del Consejo de la Magistratura, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, donde repartieron las bases de lo que era este reglamento. Reglamento que no estaba mal en sí, pero que no necesariamente era el reglamento que era perfecto. Quiero aclarar que hay por lo menos 17 proyectos, si no hay alguno más, que están en danza. Es decir, no es que este Consejo estuvo de manos cruzadas y que el no reglamento ha hecho es para nada. el nombramiento. Para el funcionamiento, entre otras cosas, de la comisión de selección, para la designación de magistrados, que esto empieza sobre la base de si el examen lo elaboran cada uno de los integrantes del jurado, cómo elegís el jurado, o si vos abastecés las preguntas a través de una suerte de banco de preguntas, cómo calificás el examen. Entendamos también que el que hoy con el reglamento actual, quien rinde examen no es Juan Pérez. Vos rendís examen y sos A523 y te corrigen ese examen como A523. Y lo que se llama develación de claves es lo que ni más ni menos significa que después de corregido el examen
sabés que el que se sacó 70, 80, 20, 96 puntos es A523 y que corresponde a tal nombre. Claro. Es decir, al momento de la corrección no se sabe quién porque es. si no la gente cree que te sentaste a dar un examen y ya saben que no, es Carlitos el que dio el examen. No es así. Hay un mito también de esto, ¿no? Que, Sí. que se tienen las respuestas, que es muy sencillo, o no, que no es muy sencillo, pero que para algunos tienen facilidades. Está bueno saber esto. Mirá, yo creo que no es muy feliz sostener que esto sea de tal manera, porque si bien es cierto que la justicia y los que integramos la justicia estamos en gran parte justamente criticados y cuestionados, porque evidentemente si estuviera todo perfecto eso no sucedería, pero tampoco está bueno hacerle creer a la gente que esto es tan así como la calecita. Vos te subís, querés el avioncito, el caballito, lo elegiste y te pegaste la vuelta, sacaste la sortija y te hicieron camarista. Esto no funciona así, porque además hay una falta de respeto hacia los magistrados que en su gran mayoría, cumplen sus funciones correctamente. Ahora después, si vas a discutir la sentencia, eso no es motivo de acusación, eso no es motivo de causa de disciplina. Nosotros los temas de una sentencia tenemos los recursos legales, los abogados para apelarlos. Tenemos ahí dando vuelta el caso del amigo Goyi, que declaró inconstitucional la ley de honorarios. Un día se levantó, se le ocurrió que era inconstitucional y dijo, vamos a fijar honorarios sin tener en cuenta la ley, porque además, ¿cómo vamos a familiarizar los honorarios de un abogado con los de un magistrado? Es decir, es como si hubiera abogados de categoría inferior a un magistrado que en definitiva, como dije antes, es abogado. Entonces, yo lo primero que sentí cuando fue la sentencia de López me sentí maravillosamente bien de sentirme abogado. Era como que me estaban dando el título de vuelta, porque me tocó hacer de acusador conjuntamente con el doctor Luis Juez, y sentí que era un trabajo que había cumplido su objetivo. Yo no tengo nada en particular contra el juez López, y les voy a decir una cosa que repetí varias veces. Para mí tuvo un sabor agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque yo no salía a festejar nada. No salía a festejar nada porque lo que habría que festejar es que la justicia funciona bien. Que hay jueces que no se sancionan porque no tienen motivos para ser sancionados. Ahora, en 30 años de Consejo de la Magistratura, creo que fueron enviados al jury unos 19 jueces. En 8 meses, creo que son 8 meses y días que yo presido la comisión, ya hay 5. Hay una diferencia, lo cual no habla bien de mí. Habla mal de la situación que se pasa en la justicia, porque quiere decir que hubo una denuncia, quiere decir que hay tratamiento. A ver, y hay varios que están destituidos ya. Yo participé en el caso Bailaque como miembro informante. Te iba a preguntar sobre ese caso, que realmente, si puede contar detalles para que la gente recuerde cómo fue la destitución del juez Bailaque de Rosario, que realmente tiene Lo de Bailaque detalles. tenía connotaciones había connotaciones donde había testigos arrepentidos, donde había denuncias y parte de los arrepentidos pertenecían a lo que es Arca, había vínculos con el narcotráfico, había reuniones, había, en fin, un montón de pruebas que estaban totalmente acreditadas y que realmente lo dejaban en una posición que fue en la que terminó con una situación de prisión preventiva. Tenemos en este momento, por una cuestión obvia del secreto que merece la causa, pero tenemos un magistrado que está caminando con tobilleres y está firmando sentencias. Y algo que es bastante polémico, pero me parece importante preguntarle, ¿van a tener jubilación de privilegio? Bueno, en el caso de López, no. Debo decir que yo personalmente, cuando esto fue enviado al jury, como en el caso
de Bailá, que si la memoria no me falla había solicitado la jubilación. Yo digo, O sea, Bailá, que además de ser de hoy estar con prisión preventiva, había pedido su jubilación, la jubilación de que privilegio. además le multiplicaban años que había prestado en otros lugares del país, que se duplicaban en antigüedad para poder lograr eso, y además le impidió poder llegar a un jury de enjuiciamiento, porque presentó la renuncia y automáticamente solicitó la jubilación. En este caso, en el de López, yo personalmente le pedí al ministro de Justicia que por favor tomaran conciencia de que aceptar una renuncia, más allá de que es un proyecto que yo también presenté para que esto se modifique, porque si no parece una suerte de piedra libre. Es decir, podemos discutir varias cosas que se discutieron, si está bien, si está mal, si la profesión de los jueces es una profesión que les garantiza un emolumento a fin de mes y los abogados no. Bueno, todos elegimos. Los que elegimos ser abogados, yo soy feliz de ser abogado, lo hago por opción, lo hago por elección, no estoy arrepentido de eso en lo más mínimo. No estoy mirando si la vaca del otro da más leche que la vaca mía. Lo que me interesa es que lo que yo elegí a mí me hace feliz. ¿Correcto? Ahora, es injusto que tenga una jubilación de privilegio alguien que es destituido. ¿Por qué razón? Si cualquiera de nosotros tres que somos abogados nos jubilamos, realmente vamos a cobrar una jubilación que con suerte nos permite pagar las expensas y a lo mejor un poquitito más como para parte de la cochera. Pero paremos de contar, no es así. Entonces yo no me quejo de lo que gano, pero sí me quejo de que hay situaciones que son absolutamente anómalas. Cuando hay una causa grave por la cual un juez fue destituido, con un jurado, con la posibilidad de defenderse y con todo lo que implica, y con el procedimiento que establece la ley para que sean destituidos, ¿por qué tienen la posibilidad de cobrar una jubilación de privilegio? Te respondería diciendo que yo no soy el ANSES, que por otro lado es cierto, y te diría que hace falta también un cambio de normativa, que efectivamente esto se modifique, porque si no es un viva la pepa, esa es la realidad. E insisto, yo tengo como compañeros en el Consejo de la Magistratura 4 magistrados que son absolutamente ejemplares. Tengo amigos personales que son jueces. Uno de mis mejores amigos es un juez federal y muchas veces en el ejercicio de la profesión, si tengo alguna duda o tomamos un café o charlamos, sé que es una opinión formada, una opinión válida. Creo que hay que terminar con ese mito. Felizmente son mucho menos la cantidad de jueces que son malos, corruptos o que quieren esquivar las normas establecidas que los jueces que son buenos. Sin ir más lejos, yo les mencionaba el caso del juez Goyi, que es alguien que para él no existe la ley de honorarios y fue sancionado hace poco en la Comisión de Disciplina. Con unanimidad se le descontó el 35% de una vez, es algo así como la propina que debe dejar si invita a sus amigos al cumpleaños. Nada. Pero para mí lo que me sirvió es que, como tampoco hubo un atisbo de arrepentimiento, yo pedí, fue a declarar el presidente de la Asociación de Magistrados, un caballero, con una exposición realmente ejemplar, respetuosa. Fue a declarar el doctor Andrés Basso. Fue a declarar el doctor Ricardo Gil Lavedra por el Colegio de Abogados, también una alocución ejemplar y demás. Y para llevarlo a Goyi poco menos tenemos que poner una correa para llevarlo. Y cuando fue, para él era todo normal. O sea, los abogados es así porque no tenemos derecho, porque es inconstitucional, porque no se puede... Y lo peor de todo es que la Cámara después le da vuelta a la sentencia. Es decir, él tenía que después regular lo que tenía que regular. Lo que pasa es que esto significaba que para los abogados perdíamos meses, años. Y eso implica perder plata. Quizás
lo importante no es el monto, lo importante es la actitud, porque es una actitud de soberbia, de decir, yo puedo más que vos y entonces te hago esto. Es un tema que además está muy en la agenda del colegio, de los abogados. Bueno, yo saqué miles de fotocopias para dejar en el colegio, entonces todo abogado que le toque una causa en el juzgado de Goyi, agarra la fotocopia, la acompaña al escrito y lo recusa con causa. Así de simple. Bueno, interesantísimo el tema. Doctor Máquez, presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en una nueva temporada de Forum Shopping. Les agradezco mucho, les deseo lo mejor para esta nueva temporada y como siempre muy a gusto y gracias por permitirnos expresar estos temas que, como digo siempre, el destinatario de la justicia es la gente. Y la gente, si no tiene estos medios como para poder enterarse, no se entera. Así que el agradecido soy yo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, pasamos por un montón de temas.